Mucha gente piensa que jugar en Desolación es difícil o que solo se puede jugar en sigilo, y esto es mentira. Claramente se puede jugar en Desolación en asalto, y no es tan complicado como la gente piensa, ya que están muy acostumbrados a jugar en dificultades bajas, y cuando intentan jugar en Desolación se dan contra un muro. Porque claramente no es tan fácil jugar en Desolación, pero tampoco es tan complicado. De hecho, una de las frases que más repito a esa gente que tiene miedo a jugar en esta dificultad es: todo el mundo puede jugar asalto en Desolación. Solamente necesitas jugar mucho, aprender mecánicas y practicar. Esto es considerado lo más importante a la hora de mejorar en cualquier videojuego, y obviamente Payday 2 no es la excepción. De hecho, yo hasta hace unos meses solo jugaba como máximo en Aniquilación, y a día de hoy sé jugar perfectamente en las dificultades más altas sin mucho problema. Hoy te enseñaré todo lo que tienes que saber para empezar a jugar en dificultades altas. Bien, el primer consejo que yo te diría a la hora de empezar a jugar en Desolación es controlar el mapa, saber las acciones y controlar los spawns de enemigos. Esto es, diría yo, lo más importante a la hora de jugar en Desolación, aparte de obviamente matar enemigos. Lo primero de todo es conocer el mapa. Obviamente tienes que conocer el mapa, saber si es un mapa de cortas, medias o largas distancias, cuáles son los objetivos que tienes que cumplir y cuáles son los siguientes objetivos a cumplir. Por ejemplo, si vas a jugar Subasta de Sacklethorn, de un primer vistazo debes darte cuenta de que es un mapa de claramente cortas y como mucho medias distancias, donde predomina la abundancia de enemigos, con lo cual en mapas de ese estilo debes saber y campear los spawns de enemigos, lo cual es primordial para evitar aglomeraciones de SWATs. En el caso de la subasta de Sacklethorn hay bastantes spawns, pero por ejemplo una persona novata puede centrarse en campear una de las partes de la terraza, por donde saldrán enemigos pegados al edificio haciendo rappel. Esto es solo un ejemplo en este mapa. Simplemente antes de empezar a jugar un mapa en Desolación, puedes probar a poner una dificultad más baja y ver cómo es el mapa, dónde salen los enemigos y conocer qué objetivos hay que hacer. El siguiente consejo a tener en cuenta es cuándo rushear y cuándo campear. Y es que estamos muy mal acostumbrados a que en dificultades más bajas se juegue a lo loco y que no te importe que hayan 30 personas disparándote a la vez que haces un objetivo. Por ejemplo, puede pasar perfectamente que en dificultades como Overkill y Devastación puedas hacer interacciones de 7 segundos mientras te disparan 10 SWATs, y no haya ningún problema, ya que el daño de los enemigos es muy bajo. Pero cuando llegas a Desolación, todo esto cambia, ya que aquí dejar que te disparen 10 SWATs mientras haces una interacción larga es una muerte instantánea. Así que es muy importante limpiar la zona de enemigos antes de ponerte a hacer ninguna interacción. Algo igual o más importante que limpiar la zona antes de interactuar con algo es saber cubrirte. Y es que en estas dificultades no puedes jugar sin tener en cuenta las coberturas, ya que serás hombre muerto. Debes quitarte de la cabeza que este juego es un Call of Duty pero con policías, ya que cuando llegas a Desolación este juego se vuelve más táctico, y debes tener en cuenta muchos factores. Así que para alguien que está empezando, evita jugar a lo loco y juega de cobertura en cobertura, mientras matas a los enemigos sin exponerte demasiado. Un pequeño tip a tener en cuenta si vienes de juegos como Rainbow Six Siege es que aquí el disparo pick a pick no sirve, ya que los enemigos se quedan disparando unos segundos después de salir de una cobertura, así que evita salir repetidamente en poco tiempo cuando un enemigo te esté disparando, ya que esto hará que puedas caer con facilidad. Este consejo lo considero muy obvio, pero he visto a muchas personas no tenerlo en cuenta a la hora de jugar, y es tener en cuenta qué build estás jugando y entiende cómo funciona el talento que estás jugando. No es lo mismo jugar con anarquista que jugar con renegado. Son dos estilos de juego muy distintos que te harán tener que jugar de forma distinta en ciertos momentos de la partida. Así que considero muy importante leer bien qué build vas a jugar, qué habilidades tiene y qué talento estás jugando. De esta forma entenderás la complejidad de este juego cuando indagas en las builds, sino que también lo tendrás en cuenta en momentos importantes de la partida. Un ejemplo muy simple de esto es, si en tus habilidades tienes estimulantes NX, que suele venir relacionado a que en tus desplegables tengas botiquines de primeros auxilios, antes de hacer una acción, aparte de limpiar el mapa, dejes un First Aid Kit en el suelo. De esta forma, si aparecen más enemigos, tú podrás terminar la acción sin miedo a que te puedan matar, ya que si tu vida llega a 0, se restaurará de nuevo. Es por eso que es muy importante leer bien cuál es la build que llevas y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y aplicarlos en la partida.
Y por último vamos a hablar de las fases en un asalto. Esto es importante ya que nos centraremos normalmente en intentar hacer objetivos en los momentos donde haya poco riesgo. Voy a intentar resumirlo de la forma más sencilla posible para que lo podáis entender sin daros demasiada información. Empezaremos con la fase de control, en la cual los enemigos normalmente retrocederán hasta el punto de spawn más cercano y desaparecerán. Anticipación. En esta fase empezarán a llegar enemigos en los spawns, pero de poco a poco y sin llegar a avanzar mucho. Asalto, donde como su nombre indica, asaltan. Los enemigos ya llegan en grandes oleadas y empieza lo fuerte. Y por último, el Fade, que es la última fase de un asalto, donde ya dejarán de spawnear enemigos y se quedarán los SWAT que hayan quedado vivos. Estas fases se irán repitiendo de forma cíclica, a no ser que ocurra un cambio específico en el mapa, como por ejemplo en Subasta de Shacklethorn, donde una vez que agarremos la placa de obsidiana, empezará un asalto sin fin hasta que termine el mapa. Te recomiendo encarecidamente que si quieres que te sea más fácil saber el momento de la oleada en el que estás, descargues Better Assault Indicator, donde te indicará en qué fase exacta del asalto te encuentras. Una vez comentado todo esto, me queda decirte que si has entrado en este vídeo con ganas de jugar Desolación, adelante, hazlo, no le tengas miedo, juega mucho, aprende y sobre todo disfruta aprendiendo y mejorando tus errores. Ya verás cómo una vez que entiendas y le pilles el gusto a jugar así, no querrás parar nunca. Recuerda que si te ha gustado el vídeo puedes darle un like y suscribirte al canal para apoyar el contenido de Payday 2. Y también te puedes pasar por mi canal de Twitch donde juego con vosotros mapas de Desolación y grabo gameplays de fondo como el que estás viendo ahora mismo. Sin nada más que decir, me despido, espero que os haya sido útil el vídeo, soy Dinax, chao.